Bienvenidos al módulo 3. Ya hemos mencionado que los objetivos generales de esta materia, Derecho Procesal 3, son los siguientes. Por un lado, conocer el contenido de la asignatura Derecho Procesal Penal. Asimismo, desarrollar un espíritu crítico y reflexivo. Es decir, lo que pretendemos no es simplemente la reproducción de conocimientos teóricos, sino que también, mediante el análisis de casos prácticos que usted tiene en el desarrollo de esta materia, puedan realizar un espíritu crítico, es decir, estar de acuerdo o en contra de lo que deciden los jueces, ya sea a favor o en contra, pero fundamentándolos. Es decir, esta crítica no quiere decir una crítica por sí misma, sino una crítica para analizar lo que dicen los tribunales, que dice la ley, y ver si compartir o no con ese fundamento o esa decisión. Otro de los objetivos generales de esta materia es entender la incidencia dentro del derecho y el ejercicio de la profesión o de la abogacía. Pero no solamente la profesión, como quien les habla, que ejerce la defensa, ya sea de un imputado o de una víctima de un delito como creyente particular, sino también si desarrollan actividades dentro del Poder Judicial, como empleados, funcionarios o magistrados del Poder Judicial. También como objetivo general, pretendemos transferir los conocimientos teóricos a casos prácticos y conflictos hipotéticos, es decir, a través de las autoevaluaciones, tratar de solucionar conflictos concretos que podrían darse en la vida diaria, como abogados defensores o como dependientes del Poder Judicial. Por último, como objetivo, integrar los conocimientos adquiridos de cada unidad. Es decir, que esta materia se interrelacione, desde el primer capítulo hasta el último. El proceso penal es único, es uno solo, y los conocimientos que debemos adquirir en el primer capítulo hay que interrelacionarlos con el último capítulo. Así, desde que se inicia con las garantías constitucionales, la investigación penal preparatoria, hasta el momento de dictar la sentencia por parte del órgano jurisdiccional. Como esquema conceptual de la materia, ya hemos señalado que el proceso penal de un delito de acción pública tiene dos etapas. La primera de ellas es la investigación penal preparatoria y la otra la etapa del juicio. También hemos señalado que la investigación penal preparatoria tiene dos etapas. La investigación propiamente dicha, que es aquella que se inicia de oficio o a través de una denuncia, donde se produce la declaración del imputado, donde se recepta la prueba, y después la fase crítica. La fase crítica, que después de la reflexión, es aquella donde el fiscal deberá decidir qué va a hacer con ese proceso. Si va a solicitar que continúe la etapa del juicio o a dictar una sentencia que lo desincrimine, lo desvincule al imputado. En un primer momento, si entiende que hay que continuar el proceso a la otra etapa, formulará el requerimiento de citación a juicio. Si considera que hay que sobreseer al imputado, solicitará esta sentencia de sobreseimiento al juez de instrucción. Pero todo esto vamos a profundizar más adelante dentro de este mismo módulo. La etapa del juicio, dijimos que tiene a su vez tres etapas. Los actos preliminares, que son todos aquellos decretos que se van cumpliendo para que tenga lugar el debate, decreto de clasificación de la causa, de citación a juicio, de ofrecimiento de prueba, de admisión o rechazo de la prueba, de investigación suplementaria y de designación de audiencia. Una vez producido el decreto de designación de audiencia, se pasa a la otra etapa, que es la del debate, cuando se produce esta audiencia oral y pública por regla general. Finalizada la audiencia de debate, que finaliza, como ya vamos a ver más adelante a través de un video, que son las últimas palabras del imputado, el tribunal pasa a deliberar para dictar sentencia. Con la sentencia ya se finaliza esta etapa del juicio. Dentro de los objetivos específicos, entonces, que buscamos en este módulo, tenemos los siguientes.
puede determinar cuándo la investigación penal preparatoria estará a cargo de un fiscal de instrucción y cuándo de un juez de instrucción. Es decir, por regla general, el fiscal es quien lleva a cabo la investigación, pero el juez será el responsable de esta etapa cuando alguno de los imputados tenga privilegios constitucionales. Otro objetivo es conocer los distintos caracteres que tiene la investigación y que se contraponen con los caracteres del debate. Ya vamos a ver más adelante cómo se diferencian una y otra etapa de este proceso penal. Otro objetivo es poder precisar cuándo una prueba debe ser considerada definitiva e irreproductible. Y en su caso, cuál es el procedimiento a seguir. Ya vamos a ver que durante la investigación penal preparatoria, el fiscal no tiene la obligación de notificar a las partes de la realización de alguna prueba. Por ejemplo, si va a realizar algún testimonio, va a recetar algún testimonio, las partes podrán estar presentes si así lo han pedido, pero no tiene la obligación de notificar. Distinto el caso si ese testimonio puede ser considerado definitivo y reproductible, es decir, que no se va a poder reproducir en el debate. En ese caso, bajo sanción de nulidad, el fiscal sí deberá notificar a las partes. Otro objetivo específico de este módulo consiste en señalar cómo es el procedimiento que se sigue si el fiscal de instrucción concluye que debe sobreseerse al imputado. Ya dijimos, como introducción, que si el fiscal considera que se debe desincriminar al imputado, se lo debe pedir al juez. Nunca el fiscal dicta sentencia de sobreseimiento. Esta sentencia es dictada pura y exclusivamente por el órgano jurisdiccional. Como correlato de lo que señalamos recién, pretendemos analizar las causales por las que se puede sobreseer al imputado y en su caso, ¿quién puede recurrir la sentencia? Es decir, una vez que se dictó sobreseimiento, ¿cuáles de las partes están en condiciones legales para poder impugnar esa sentencia de sobreseimiento? Otro objetivo específico es individualizar las exigencias procesales para que el fiscal de instrucción formule el requerimiento de citación a juicio. Ya vamos a ver que el código ritual, el código procesal, establece ciertas condiciones por las cuales se puede dictar el requerimiento de citación a juicio. Y existen presupuestos procesales que se deben haber cumplido necesariamente. Por último, como objetivo específico, precisar las etapas que conforman el juicio y qué actos se cumplen en cada una de ellas, que es lo que estuvimos señalando recientemente. Vamos a ingresar entonces al esquema conceptual de este módulo. Y acá vemos las distintas características de la investigación penal preparatoria que la vamos a contraponer después con la del debate, la del juicio oral. Una primera característica es que la investigación penal preparatoria es escrita. Es decir, todo lo que se desarrolla durante esta investigación se plasma en un acta. Un testimonio que recepta el fiscal, se va desarrollando todas las manifestaciones de este testigo, y dice la ley, tratando de respetar las expresiones del testigo, en acta. Por ejemplo, si comparece Juan Pérez ante la Fiscalía en Córdoba, por ejemplo, Distrito 1, Turno 5, a declarar, el instructor que toma la declaración va consignando palabra por palabra los dichos del testigo. Si Juan Pérez dice, en el 20 de octubre del 2009, yo me encontraba en Colón y General Paz de la ciudad de Córdoba, el instructor va diciendo, el 20 de octubre de 2009 me encontraba en Colón y General Paz de la ciudad de Córdoba. Todas y cada una de las manifestaciones van quedando en actas. Ya vamos a ver que en el debate esto no es así. Otra característica de esta investigación es que es limitadamente pública. ¿Por qué? Limitadamente pública. La ley establece que las actuaciones son secretas hasta la declaración del imputado. Es decir, cualquier abogado, aún el defensor del imputado, que va a la fiscalía y pretende ver las pruebas en contra de su defendido,
no puede tener acceso al expediente si su defendido no ha prestado declaración. A partir de la última declaración de los imputados, si son varios, recién en ese caso puede tener acceso a las constancias de la causa. Y siempre y cuando no se dicte, porque se considera necesario, el secreto de sumario. Entonces, vemos que la investigación penal preparatoria es secreta para todos, para todas las partes, salvo el fiscal que lleva a cabo la investigación, pero sí para el imputado, su defensor, para el querellante particular. Es secreta siempre hasta que declare el imputado. Eso es por un término legal. Después, por decisión, puede ser del juez, el que se dicte el secreto sumario después de la declaración del imputado. Ya vamos a ver que en el debate esto no es así. Ahora, la investigación penal preparatoria siempre es secreta para los extraños. Por ejemplo, en esta ciudad de Córdoba, para hacer una diferencia con el proceso civil, cualquier abogado de la matrícula puede ir a barandilla de un juzgado civil y pedir un expediente. Juan Pérez contra Octavio Cortés. Daños y perjuicios. Con ser abogado, le dan el expediente y puede examinarlo. Ahora, no cualquier abogado puede ir a la Fiscalía Distrito 1, turno 5 y decir, quiero ver la causa Juan Pérez por supuesto autor de lesiones leves. Porque en ese momento le van a preguntar, ¿y usted quién es? Dice, no, yo soy abogado de la matrícula. ¿Pero usted tiene participación en la causa? No, solamente quiero saber en qué estado se encuentra. Le va a decir, no, la investigación penal preparatoria es secreta para los extraños. Por más que usted sea abogado, no puede tener acceso al expediente, aun cuando haya declarado ya el imputado. La única excepción que se permite es cuando los abogados demuestren tener un interés legítimo. Un interés legítimo para poder acceder a ese expediente. Es el caso típico de las compañías de seguro. En una fiscalía de instrucción se investiga unas lesiones culposas. En ese caso, como hay un reclamo administrativo entre la compañía de seguro, puede venir el abogado de la compañía y decir, mire, yo tengo poder, tengo el reclamo administrativo, solicito copia de las actuaciones para valorar si mi compañía debe responder o no por el daño sufrido a la víctima. En ese caso, demostrando ese interés legítimo, y siempre y cuando el imputado haya prestado declaración, en ese caso sí podrá tener acceso a las actuaciones. Pero es el único caso donde se permite a abogados extrañas a las partes tener acceso al expediente. Otra característica es que es relativamente contradictoria. Ya vamos a ver la diferencia que hay con el debate. ¿Qué quiere decir esto de relativamente contradictoria? Que las partes, y medio señalábamos recién, el fiscal lleva a cabo la investigación y produce e incorpora prueba incluso sin que estén presentes las partes. Si produce prueba antes de la declaración del imputado, las partes no pueden estar. Si toma un testimonio y todavía no se receptó la declaración del imputado, en ese caso no pueden estar por el secreto sumario que hablábamos recién. Entonces, evidentemente es relativamente contradictorio, porque la contradicción implica poder controlar la incorporación de la prueba y después valorar esa prueba. Si se tomó declaración del imputado, ahí las partes pueden solicitar la participación en los actos de investigación. Pero no es una obligación. Solamente la parte, la defensa o el querellante particular, pueden hacerlo. Pero si no lo hacen, el fiscal sigue investigando y sigue incorporando pruebas, sin que esté la presencia de la defensa o del querellante particular. Ahora, en la práctica, si alguna de las partes piden participación, el fiscal decreta que se le acuerde esa participación siempre y cuando no perjudique al desarrollo de la investigación, y en este caso le impone una obligación, que es la de comparecer dentro de las 2 primeras horas hábiles de cada día para noticiarse de las diligencias a practicar. Si por más que tenga participación, el abogado o la parte no comparece, el acto se realiza sin su presencia. Ya vamos a ver que en el debate esto no sucede. En el debate siempre tienen que estar presentes las partes.
Otra característica es que es preparatoria, justamente, toda la prueba de investigación penal preparatoria para preparar la necesaria realización del juicio. De todas formas, esta investigación viene a actuar como filtro, es decir, que busca que no sean juicios inútiles, sino se dan las condiciones que establece la ley, como el estado intelectual, que las pruebas no son suficientes para afrontar un debate en esta instancia, entonces actúa como filtro, cierra el proceso anteriormente en la investigación preparatoria para no seguir haciendo un desgaste jurisdiccional inútil. Es cautelar también porque busca asegurar la prueba, como es el primer momento del proceso penal, busca asegurar la prueba, que no desaparezca para acreditar la existencia del hecho, e incluso también asegurar la comparecencia de los imputados, para que esto estén presentes en el debate oral. Ya hemos dicho que en el proceso penal no puede existir, por lo menos en nuestro sistema, el juicio en rebeldía. Si se presume fundadamente de que el imputado va a eludir el accionar de la justicia, entonces en ese caso se encuentra justificado disponer su privación de libertad. Decíamos anteriormente, cuando hablábamos de prisión preventiva o de privación de libertad, sobre todo prisión preventiva, que la ley establece una presunción iuris tantum, de acuerdo al Tribunal Superior de Córdoba, que aquel imputado que en virtud del delito que se lo investiga o que aparece como cometido, en caso de condena no sea procedente la condena incondicional, hay una presunción de fuga. Se presume que la persona que va a ser condenado va a tener que cumplir el encierro efectivo, va a eludir el accionar de justicia. Entonces, para asegurar que el imputado se presente al debate, se puede disponer la privación de libertad. Lo mismo la prueba, como decíamos recién, para el desarrollo del debate y que el órgano jurisdiccional a cargo del juicio pueda dictar sentencia definitiva. Seguimos el siguiente bloque. Continuando con este módulo, vamos a ver ahora cuáles son las características del debate en contraposición de las características de la investigación penal preparatoria que hablábamos recientemente. El debate es oral. Decíamos que la investigación es escrita, donde todo y cada uno de los dichos del imputado se van consignando en acta. En cambio, en la declaración prestada por un testigo o por el imputado durante el debate, es oral. Y eso implica no solamente que se oralice sus manifestaciones, sino que no queda en constancia en actas. Salvo que el presidente del tribunal disponga, ya sea pedido de las partes, que algunas manifestaciones del testigo o del imputado queden en constancia en acta. Pero no es como hablábamos recién, puede ser que el imputado o el testigo esté diciendo: yo el 20 de octubre de 2009 me encontraba en Colón y General Paz, de la ciudad de Córdoba, y en ese no queda nada en constancia en las actas del debate, sino simplemente cuando dice: y vi que el imputado venía en una conducción veloz e imprudente. Ahí alguna de las partes, el fiscal o el querellante, como una declaración incriminante, pueden solicitarle al tribunal que ese aspecto o esa circunstancia de las manifestaciones del testigo queden en acta. Otra característica del debate es que es público. Decíamos durante la investigación penal preparatoria que es limitadamente pública. ¿Por qué? Las partes pueden tener acceso después de la declaración del imputado, nunca antes,
y después de la declaración del imputado siempre y cuando no se haya decretado el secreto sumario. Por otra parte, para los extraños siempre es secreta la investigación, salvo para los abogados que acrediten un interés legítimo, y hablamos del ejemplo de las compañías, los abogados de las compañías de seguro. Ahora, por regla general, el debate es público. Es decir, no solamente desde su inicio van a estar presentes todas las partes, sino que incluso el público en general puede estar presente. Usted el día de mañana, personas mayores a 14 años, con su documento, pueden ir a cualquier cámara de la ciudad de Córdoba, cámara segunda, porque saben que se está desarrollando un juicio que les interesa, porque ya ha tenido trascendencia pública. Entonces con eso simplemente van a tribunales, quiero presenciar el debate del juicio que se está desarrollando en cámara segunda. Y no se le puede vedar el ingreso, salvo que, bueno, se tenga que limitar por unas razones de orden o higiene, como higiene o seguridad, como vemos en el esquema que está en su pantalla. Entonces, en el debate puede estar incluso el público general presenciando la declaración del imputado, las declaraciones de los testigos, los alegatos, las últimas palabras. Solamente está prohibido el ingreso a esta audiencia a los menores de 14 años, a los dementes y a los ebrios. Y en ciertos casos, el tribunal también puede limitar el acceso por cuestiones de orden, seguridad o higiene. Pero lo que no pueden faltar durante el debate son las partes. Tanto el imputado como su defensor, como el Ministerio Público Fiscal y partes eventuales, como puede ser el querellante particular o el actor civil, deben estar presentes al momento de desarrollarse toda la audiencia. Eventualmente, para ciertos actos, se puede permitir que el imputado no esté presente. Incluso se puede disponer que no esté presente, como cuando, por ejemplo, vaya a declarar un testigo que le teme al imputado. Entonces, para que este testigo pueda declarar libremente, sin miedo, el presidente del tribunal puede disponer que el imputado salga de la sala de audiencia. Pero en ese caso, cuando finalice la declaración de este testigo, el imputado deberá volver a la audiencia y el presidente le deberá indicar al imputado las manifestaciones del testigo. Pero esta salida es eventual y en ese caso siempre lo debe representar para todos los actos el abogado defensor. No puede salir el imputado y la defensa. Siempre tiene que quedar, aunque sea el abogado defensor. Otra característica del debate es que es netamente contradictoria. Es decir, hablábamos anteriormente que la investigación es relativamente contradictoria, porque se podía desarrollar la prueba sin la presencia de las partes, solamente cuando éstas lo solicitaran. Ahora, en el debate, todo se desarrolla, como decíamos recién, con la presencia de las partes. Es decir, estas no solamente van a presenciar en un plano claramente de igualdad con el fiscal el desarrollo de la prueba, sino que después también van a poder alegar en la discusión final sobre el mérito de esa prueba incorporada en el transcurso del debate. Acá hay un plano de igualdad entre el fiscal y la defensa. En la investigación penal preparatoria decimos que no era así, porque el fiscal puede desarrollar toda la investigación a espaldas de la defensa, ya sea porque no declaró el imputado, porque se dispuso el secreto sumario o porque la defensa no ha pedido participación en los actos de investigación. Y recordemos lo que decíamos al inicio en los objetivos específicos de este módulo. El fiscal solamente deberá notificar a las partes cuando va a realizar un acto que se considera definitivo e irreproductible. Es decir, señalamos recién, por ejemplo, un testimonio que no va a poder declarar en el debate. Decíamos que por regla general un testigo es un acto reproductible. El testigo que declara la investigación después debe hacerlo nuevamente en el debate. Es más, debe hacerlo como si nunca hubiera declarado antes. Entonces, por eso no es necesario notificar a la defensa la recepción de ese testimonio, porque lo va a poder controlar, en virtud del principio de esta característica netamente contradictoria, en el debate. Ahora, si se presume de que este testigo que depone, que declara en la investigación penal preparatoria, no lo va a poder hacer en el debate,
En ese caso, el fiscal necesariamente y bajo sanción de nulidad va a tener que notificar a las partes para poder justamente respetar este principio contradictorio, poder controlar la incorporación legal de ese testimonio. Por ejemplo, un testigo que tiene una enfermedad terminal, un testigo que dice, mire, yo el mes que viene me voy a vivir a España, entonces no va a venir a declarar al momento del debate. Si el fiscal sabe de eso, que una declaración definitiva y reproductible, necesariamente lo debe notificar. Y si no lo notifica, esa declaración va a ser nula y en consecuencia no va a poder ser valorada en perjuicio del imputado. Otra característica del debate es que es continuo. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez iniciada la investigación penal preparatoria, se debe realizar las audiencias en forma sucesiva de manera tal que no pueda suspenderse por un plazo mayor a 15 días, dice el Código Procesal. Porque si se suspende por mayor a ese plazo, el debate debe iniciarse necesariamente de nuevo. Por eso también es una diferencia con la investigación. En la investigación penal preparatoria, sobre todo si es una causa sin privado de libertad, una causa sin preso, como se dice comúnmente, se toma un testimonio hoy, otro testimonio de acá a 20 días, otro testimonio de acá a 6 meses, se ordena una pericia que lleva 6 meses, y así se va desarrollando la investigación penal preparatoria. En cambio, el debate, una vez iniciada, debe finalizar, lo ideal sería el mismo día, pero si no, debe ser con la continuación en forma sucesiva y nunca suspenderse por más de 15 días. Si en ese caso se suspende, debe necesariamente realizarse de nuevo. Por ello, incluso que señalábamos que en el juicio por jurado, que está integrado por 8 titulares y 4 suplentes. ¿Por qué? Porque la cantidad de jurados populares puede implicar, sobre todo en casos complejos de audiencias de larga duración, que se enferme a alguno de los jurados. Si se enferma a alguno de los jurados, por lo cual se debe suspender el debate, la incorporación de un suplente impide esta suspensión. Otra característica del debate es la inmediación y la identidad física de los jueces. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez que va a dictar sentencia debe tener contacto directo con las partes y con la prueba. El juez que dicte sentencia debe haber tenido ese contacto directo necesariamente. Si no lo ha tenido, no puede dictar sentencia. Esos son los beneficios del juicio oral. Como todo es un juicio oral, no puede dictar sentencia un juez que se integre a la mitad del debate. Por eso, volviendo a los jurados populares, está previsto que actúen 8 titulares y 4 suplentes. Si bien son 8 los que votan, los 4 suplentes están durante todo el desarrollo del debate. Porque decíamos recién, si uno de los titulares se enferma, lo va a reemplazar un suplente. Pero para que este suplente pueda votar, pueda dictar sentencia, es necesario haber presenciado el debate. Es necesario que haya tenido este contacto directo con las partes y con la prueba. Por eso, el número importante de 4 suplentes, que incluso en casos que se consideran complejos y que se va a durar varios meses de audiencia, se puede prever que se aumente el número de jurados populares suplentes. Y la identidad física de los jueces está relacionado con lo que decimos recién, que debe ser el mismo que presenció el debate. De modo que aquel que escuchó al imputado, que escuchó a los testigos y que escuchó las partes, es el mismo que va a dictar sentencia. En cambio, en la investigación esto no sucede. No es continuo, no es inmediato, ni hay identidad física. ¿Por qué? Porque como todo es escrito, puede suceder que el fiscal que ha iniciado la investigación penal preparatoria intimó al imputado, le tomó declaración a 2 o 3 testigos, después se enferme o sea ascendido fiscal de cámara o se vaya a otra jurisdicción. En ese caso, el nuevo fiscal que lleva a cabo esa investigación no tiene que desarrollar todo de nuevo. Como es todo escrito, en ese caso sigue tomando testimonios hasta que llegue a la fase crítica para determinar qué se debe hacer con el proceso, o elevar la causa a juicio o solicitar el sobreseimiento. Bueno, vamos a seguir con estos esquemas y vamos a profundizar
un poco más con respecto a la investigación penal preparatoria. Dijimos que la investigación penal preparatoria tiene dos etapas. Por una parte, la investigación penal preparatoria propiamente dicha, y por otra, la fase crítica. La investigación penal preparatoria propiamente dicha se inicia en los casos de acciones públicas perseguibles de oficio por denuncia o por cualquier conocimiento legal que tenga quien debe iniciar la investigación penal preparatoria. Es decir, si una acción pública perseguible de oficio, si el fiscal está en su domicilio viendo la televisión y en el noticiero se produce como noticia un robo que corresponde a su actuación, ese conocimiento lo obliga ya al fiscal a iniciar la investigación penal preparatoria, porque es una acción pública perseguible de oficio. Ahora, si la acción es pública, pero dependiente de instancia privada, en ese caso, el fiscal que está viendo, por ejemplo, unas lesiones leves, donde una persona golpea a otra y le produce solamente lesiones leves, en ese caso, por más que esté viendo y sea de su ámbito de actuación, no puede iniciar la investigación penal preparatoria. ¿Por qué? Porque una acción pública dependiente de instancia privada. En ese caso, para iniciarla, debe necesariamente contar con la denuncia por parte de la víctima. Porque en este caso vaya el fiscal y remueva el obstáculo procesal que existe en los delitos de acción pública dependiente de instancia privada. Ahora, una vez que la víctima remueve ese obstáculo procesal, ya el proceso se transforma en irretractable. Suele suceder que en algunos casos se hace una denuncia de este tipo de acciones dependientes de instancia privada y después el denunciante se arrepiente a los 15 días o al mes. Entonces va al fiscal y dice, bueno, sí, me golpeó, pero bueno, se enojó, la verdad que estoy arrepentido, quiero que se deje sin efecto la denuncia. En ese caso el fiscal le va a decir, mire, su voluntad me era necesaria para iniciar la investigación. Ahora, cuando usted ya manifestó la voluntad en el sentido de que se inicie la investigación, después su voluntad no me hace más falta, porque es irretractable. Es decir, usted no puede dejar sin efecto esa manifestación efectuada con anterioridad. En ese caso, el fiscal puede producir pruebas ya todo de oficio, como si fuera una acción pública perseguible de oficio. Bueno, durante esta investigación penal preparatoria se va a receptar la declaración del imputado cuando consideren que existe la sospecha de que una persona ha cometido el delito. En ese caso, se lo llama a declarar, a proponer abogado defensor y que manifieste todo lo que considera necesario en descargo de los hechos que se le incriminan. Recuerden que el imputado tiene la facultad de abstenerse de declarar. Y si se abstiene de declarar, eso no es prueba ni presunción alguna en su contra. Es decir, si opta por declarar, ahí en ese caso está ejerciendo su defensa material, pero no está obligado a hacerlo. Él tiene la facultad. Esto no es como en el proceso civil, donde el demandado, si no contesta la demanda, hay una presunción en contra. El imputado que nada dice, que calla, que se abstiene, nada está manifestando. Y esa manifestación o esa abstención no puede ser presunción alguna en su contra. Durante la investigación penal preparatoria y generalmente después de la declaración del imputado, se receptan todas las diligencias probatorias tendientes a confirmar o desvirtuar la hipótesis delictiva. En ese caso, se recetan testimonios, como hablamos recién, se pueden ordenar pericias, por ejemplo, una pericia psicológica al imputado, una pericia psicológica de una víctima. Generalmente en los delitos de abuso sexual se utilizan comúnmente pericias psicológicas para el imputado, a ver si tiene una perversidad sexual, para la víctima, a ver si puede estar confabulando o fabulando, o si tiene síntomas o indicios de que ha sido víctima de un delito sexual. También pericias documentales, si se está investigando la falsificación de un documento para determinar si la firma pertenece al puño y letra del imputado. Recuerden que en este caso el imputado actuaría como órgano de prueba, por lo cual no se lo puede obligar a realizar un cuerpo de escritura. También prueba informativa o prueba documental. Y en este caso, durante la investigación, si el fiscal lo considera necesario para garantizar
los fines del proceso, es decir, el descubrimiento de la verdad real y la aplicación de la ley penal sustantiva, puede disponer la privación de libertad. En el siguiente bloque vamos a ver la fase crítica. Cuando el fiscal, estamos hablando de la investigación a cargo del fiscal de instrucción, cuando el fiscal considera que la investigación está cumplida, pasa a la etapa de la fase crítica, que dijimos que es una fase intermedia entre el juicio y la investigación penal preparatoria, pero que forma parte de la investigación penal preparatoria. Esta fase crítica, ya hemos señalado, es una fase de pura reflexión, de pura valoración de la prueba, donde el fiscal, analizando objetivamente los elementos de prueba a la luz de la sana crítica racional, debe determinar qué corresponde hacer con ese proceso penal. Dijimos que tiene dos alternativas: o formular el requerimiento de citación a juicio, es decir, aquel dictamen que requiere al tribunal cite a juicio a las partes para pasar a la otra etapa del proceso, o si considera que se debe favorecer al imputado, porque dijimos que el fiscal no es un acusador a ultranza, no es un acusador a toda costa, sino que su actuación debe ser objetiva, razón por la cual puede concluir a favor del imputado. En este caso, si considera que hay que sobreseerlo, debe pedírselo al juez de instrucción un pedido de sobreseimiento a favor del imputado. Vamos a ver los requisitos de uno y otro. Si pide sobreseimiento al juez de control, este no está obligado a sobreseer. Es decir, por más que el Ministerio Público Fiscal, que en forma objetiva fundamenta un sobreseimiento a favor del reo, el juez de control no está obligado a sobreseerlo. Si no está de acuerdo con lo pedido por el fiscal, se produce lo que se llama la discrepancia. Es decir, el fiscal pide sobreseimiento, el juez no está de acuerdo, discrepan. En este caso, la discrepancia la va a resolver el fiscal de cámara de acusación, es decir, el inmediato superior al fiscal de instrucción. Si el fiscal de cámara de acusación considera que tiene razón el fiscal de instrucción, es decir, que debe sobreseerse el imputado, entonces en este caso las actuaciones vuelven al juez de control que discrepó y está obligado a sobreseer. Por eso se llama jurisdicción condicionada. La causa vuelve al orden jurisdiccional a condición de que se dicte la sentencia de sobreseimiento. Es decir, acá ya no puede el juez discrepar ante nadie más. El fiscal de cámara de acusación dijo que tiene razón el fiscal de instrucción, entonces necesariamente se debe sobreseer. Ahora, si el juez de instrucción discrepó porque considera que, al contrario de lo que está pidiendo el fiscal en cuanto al sobreseimiento, se debe elevar la causa a juicio, entonces, si el fiscal de cámara de acusación comparte ese criterio, la ley procesal establece que el mismo fiscal de cámara de acusación formula el requerimiento de citación a juicio y que después se deben cumplir con la notificación a la defensa y todo el trámite que establece la ley y que vamos a ver más adelante. Ahora, si el fiscal si el juez de control, al discrepar, dice la investigación no está cumplida, sino que restan pruebas, y el fiscal de cámara de acusación también comparte ese criterio, en ese caso volverá la causa al fiscal de instrucción para que desarrolle las pruebas que ha dicho
el fiscal de Cámara de Acusación, y después de incorporadas esas diligencias, haga una nueva valoración a la luz de la sana crítica racional. Y en este caso, si considera que debe sobreseerse, efectuará el pedido a favor al juez de instrucción, y en ese caso, si considera, o caso contrario, si entiende que debe avanzar a la otra etapa del proceso, formulará el requerimiento de citación a juicio. Ahora, el sobreseimiento dictado por el juez de control debe respetar en lo posible las causales que establece la ley adjetiva, el artículo 350, que establece 5 incisos. El inciso primero dice cuando sea evidente que el hecho no existió o que si existió no lo cometió el imputado. Ese es el inciso primero. El inciso segundo es cuando no encuadra en una figura penal, que el hecho investigado no encuadra en figura penal. Por ejemplo, existe el hecho, puede haber participado el imputado, pero no encuadra en figura penal. No es una estafa, sino un mero incumplimiento contractual. Se debe sobreseer al imputado. El inciso tercero es cuando puede haber existido el hecho, puede haberlo cometido el imputado, puede ser que encuadre en figura penal, pero, establece el inciso tercero, media una causa de justificación, de inimputabilidad, de inculpabilidad o excusa absolutoria. Es decir, una causa de justificación, ustedes habrán visto, actuó en legítima defensa. Sí, lo golpeó el imputado a la víctima, pero él se defendió. Una excusa absolutoria, decimos recién, está bien, existe el perjuicio patrimonial, lo cometió el imputado, encuadra en estafa porque hay ardido engaño, disposición patrimonial y perjuicio, pero resulta que son cónyuges. Entonces, el Código Penal establece que la estafa y defraudaciones de cónyuges es una excusa absolutoria. El inciso cuarto implica que pueden existir los anteriores incisos, pero que la pretensión penal se ha extinguido. La extinción de la pretensión penal puede ser por prescripción, puede ser por multa, por el pago de la multa, puede ser por muerte del imputado. Estos 4 incisos que venimos señalando, el Código Procesal establece como estado intelectual la certeza negativa. Por ello dice el artículo 350, cuando sea evidente. Es decir, acá la duda no lo favorece al imputado. Si hay duda, se debe continuar con la investigación. Y solamente se podrá dictar una sentencia de sobreseimiento a favor del imputado cuando el hecho no existió en forma evidente o cuando no lo cometió el imputado en forma evidente. O cuando en forma evidente no encuadra en figura penal o media una causa de inimputabilidad, una causa de justificación, inimputabilidad, excusa absolutoria, o cuando surge con certeza negativa que la pretensión penal se ha extinguido. Dijimos, si hay duda y no es certeza negativa, se debe continuar con la investigación. Pero el Código también establece en su inciso quinto, es decir, este artículo 350, inciso quinto, lo que se ha llamado la duda insuperable. Es decir, si bien no existe esa certeza negativa y hay duda, esta duda se ha transformado en insuperable. ¿Por qué? Porque ya se han diligenciado todas las pruebas pertinentes y útiles. Y no se puede prever, razonable y objetivamente, la incorporación de nuevos elementos de prueba. Por eso no se puede superar ese estado de duda. De allí la duda insuperable. Entonces, como el proceso no puede continuar en perjuicio del imputado sine die, esperando los plazos de la prescripción, la ley establece que, como no hay elementos para elevar la causa a juicio, no hay mérito, no está el estado intelectual requerido para elevar la causa a juicio, se debe sobreseer al imputado. Es el único caso donde no existe certeza negativa y es suficiente la duda siempre y cuando sea insuperable. Dictado esta sentencia de sobreseimiento, vemos quién puede apelar. O sea, vamos a ver que las decisiones de los jueces de instrucción pueden ser impugnadas a través de la apelación. Si el fiscal pidió el sobreseimiento,
y el juez, de acuerdo a él, lo sobreseyó, el fiscal no puede apelar. Es decir, el Ministerio Público va a poder interponer este recurso siempre y cuando él no haya pedido el sobreseimiento, porque evidentemente la apelación es incompatible con su conducta anterior. Quien puede apelar es el querellante particular. Evidentemente, la decisión del órgano jurisdiccional le causa un perjuicio porque está cerrando en forma definitiva e irrevocable el proceso a favor del imputado. Entonces, el que se ha constituido en este proceso a los fines de acreditar la existencia del hecho, la participación del imputado y, en definitiva, obtener una condena en perjuicio del imputado, la sentencia de sobreseimiento claramente le está causando un perjuicio. Por ello, esta apelación se puede interponer en forma autónoma, es decir, aun cuando el fiscal no lo interponga. Por último, ¿el imputado podrá apelar o no una sentencia de sobreseimiento? En principio diríamos, si a quien favorece el imputado, el sobreseimiento le favorece claramente al imputado. Entonces, ¿qué perjuicio le ocasiona a este para poder interponer un recurso de apelación? Sin perjuicio de ello, el legislador provincial sabiamente ha establecido que sí puede apelar el imputado, aun cuando lo está favoreciendo, aun cuando el estado de inocencia nunca se destruyó, porque en definitiva se lo sobresee y se confirma esa inocencia en forma definitiva y irrevocable. Pero aún en ese caso el imputado va a poder apelar la sentencia cuando el juez, al dictar sentencia, no ha respetado, habiendo sido posible, el orden de las causales. Este orden que decíamos recién, el artículo 350, que el hecho no existió o no lo cometió el imputado, inciso primero, que no encuadra en figura penal, inciso segundo, que media una causa de justificación, inculpabilidad o excusa absolutoria o inimputabilidad, inciso tercero, la pretensión penal se ha extinguido, inciso cuarto, o duda insuperable. Es decir, cuando era posible respetar ese orden de las causales, el juez no lo hizo. En ese caso puede interponer recurso de apelación, porque es lógico. Si bien nunca se ha destruido el principio de inocencia, el estado de inocencia, no es lo mismo que al imputado lo sobresean por duda insuperable, porque en definitiva había duda, a que lo sobresean porque surge con evidencia, es decir, con certeza negativa, que el hecho no existió, o que si existió, no lo cometió el imputado. Evidentemente, si bien el sobreseimiento lo favorece, la causal por la cual se lo sobresee no es tan positiva para el imputado. Por eso podrá apelar para que la Cámara de Acusación confirme ese sobreseimiento, pero lo sea por otra causal. No la de duda insuperable, sino la de inciso primero, por ejemplo. Se ha discutido mucho si en esta ciudad de Córdoba, ¿qué pasa si el imputado se lo sobresee por prescripción de la acción penal? Y el imputado dice, no, yo no quiero que me sobreseen porque la acción penal prescribió. Yo quiero que me sobreseen porque yo no cometí el delito. Evidentemente, la situación es claramente distinta. No es lo mismo que le beneficien esta sentencia desincriminatoria porque el Estado no puede seguir investigando a que me digan, mire, yo te investigué y surge con evidencia que vos no tenés nada que ver con este hecho. Si bien suena lógico, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba ha dicho que en este caso no puede apelar el imputado, porque como es una causal extintiva, sustancial, prima sobre las otras. Entonces, como el Estado perdió la acción, lo único que debe hacer es sobreseer al imputado por prescripción de la acción penal, sin entrar a analizar el fondo del asunto. Parece injusto, pero bueno, es la decisión que ha adoptado el Tribunal Superior de Justicia, y que evidentemente no es la misma que ha tenido en cuenta el legislador, porque el legislador, por un lado, establece un orden de las causales, y la prescripción está en el inciso cuarto, y a la vez dice que el imputado puede apelar cuando se lo sobresea sin respetar el orden de las causales. Entonces, si está en el inciso cuarto y el imputado pretende en el inciso primero, no se respetó el orden de las causales. No obstante ello, el Tribunal Superior ha dicho que cuando hablamos de prescripción de la acción penal, es una causal extintiva. Entonces, el órgano jurisdiccional debe sobreseer necesariamente sin entrar al fondo del asunto, porque ya no tiene acción. Otra causal por la cual puede sobreseer el imputado, puede apelar el imputado,
es cuando se lo sobresee, por ejemplo, por inimputabilidad, pero se le impone una medida de seguridad. En este caso, la medida de seguridad implica un encerramiento, ya en un hospital, por ejemplo, neuropsiquiátrico, porque se considera que es peligroso para sí o para terceros. Es decir, existió el hecho, lo cometió el imputado, encuadra en figura penal, pero es inimputable. No pudo comprender la criminalidad de sus actos o dirigir sus acciones. Y como es peligroso, se lo interna. Entonces, esa medida de seguridad puede ser apelada por el imputado. En síntesis, quien puede apelar una sentencia de sobreseimiento es el fiscal, siempre y cuando no haya él pedido el sobreseimiento, el querellante particular, incluso en forma autónoma, y a la vez también el imputado cuando no se haya respetado el orden de las causales y ello sea posible, o cuando se le haya impuesto una medida de seguridad. En relación al sobreseimiento, también vamos a decir que este se puede dictar durante los actos preliminares del debate, es decir, cuando ya estamos en la otra etapa, en la etapa del juicio. Ahora, en esta instancia solamente se va a poder dictar sentencia de sobreseimiento cuando sea por una causal que no sea necesaria valorar prueba, que no sea necesario ingresar al fondo del asunto. Porque si el órgano jurisdiccional necesita ingresar al fondo del asunto, a valorar prueba, eso recién lo puede hacer en el momento de dictar sentencia. Por eso en los actos preliminares solamente está permitido el sobreseimiento a favor del imputado cuando la pretensión penal prescribió la acción, porque no hay que valorar mucha prueba, hay que decir, bueno, no hay ninguna causal interruptiva ni suspensiva de la pretensión penal, no ha cometido ningún nuevo delito, corresponde el sobreseimiento por prescripción. Otro lógico es, por ejemplo, cuando a través de una pericia se determina que es inimputable. Como era inimputable, directamente no hace falta valorar el fondo del asunto, sino directamente a través de la pericia se determina esa imputabilidad y se lo puede sobreseer. También cuando se ha demostrado, por ejemplo, una excusa absolutoria. Hablábamos recién de una estafa entre cónyuges. Pero recién en el momento de los actos preliminares del ofrecimiento de la prueba, el imputado acompaña el acta de matrimonio, que demuestra el vínculo entre cónyuge y entre imputado y víctima. En ese caso, lo único que hay que analizar es esa acta, entonces es suficiente para poder dictar una sentencia de sobreseimiento. No puede entonces, en definitiva, durante los actos preliminares del juicio, sobreseer al imputado porque considera que el hecho no existió, o que habiendo existido no participó el imputado, o que encuadra en figura penal. Solamente podrá dictar sentencia de sobreseimiento en aquellos casos que no sea necesario ingresar al fondo del asunto. Seguimos en el bloque siguiente. Finalizamos con este bloque, el cuarto bloque de este módulo, y vamos a desarrollar ahora el requerimiento de citación a juicio, es decir, cuando el fiscal concluye en forma incriminatoria, en perjuicio del imputado. En este caso, para poder formular el requerimiento de citación a juicio, el Ministerio Público Fiscal necesariamente, y bajo sanción de nulidad, tiene que haber receptado declaración al imputado. Es decir, no se puede pasar a la etapa del juicio si no se dio la posibilidad al imputado de declarar, sin perjuicio de que éste opte por abstenerse de hacerlo, pero necesariamente se debe haber cumplido el acto de la declaración del imputado. Asimismo,
la investigación tiene que estar cumplida, que no quiere decir que esté agotada, porque para eso está el juicio después, sino que se hayan incorporado todos los elementos de prueba que se consideran relevantes en relación a la existencia del hecho y la participación del imputado. Si se tomó declaración del imputado y la investigación está cumplida, al valorar toda esta prueba relevante, para poder elevar la causa a juicio, el Código Procesal establece que el estado intelectual requerido es el de probabilidad. Es decir, el mismo que hablábamos anteriormente con respecto a la prisión preventiva. Deben existir elementos de convicción suficientes para estimar como probable la participación del imputado. No es suficiente para elevar la causa a juicio una duda, sino que debe existir esta probabilidad. Formulado este requerimiento, que establece también ciertas exigencias como la individualización del imputado, pero principalmente una relación clara, sucinta, precisa y circunstanciada del hecho. Es decir, no mediante términos vagos, genéricos ni ambiguos. Tiene que ser clara, precisa y circunstanciada. Que en tal lugar, el 20 de octubre de 2009, siendo las 15 horas, el imputado hizo tal cosa. Porque todo eso hace el derecho de defensa. El hecho que se describe es la plataforma fáctica sobre la cual va a versar el juicio. Y este hecho del requerimiento de citación a juicio, a su vez, tiene que ser el mismo en sus características esenciales al que se lo intimó al momento de prestar declaración del imputado. Es lo que se llama principio de congruencia. El hecho tiene que mantenerse incólume durante todo el proceso penal. Si hay una variación sustancial de este, necesariamente implica la nueva declaración del imputado. Por ejemplo, al momento de intimarse, se describió el hecho de un robo simple. Y después, durante el desarrollo de la investigación penal preparatoria y ante la incorporación de testimonio, resulta que uno de estos dice no. El imputado utilizó un arma de fuego. Incluso con esa arma de fuego le pegó en la cabeza a una de las víctimas. Evidentemente el arma de fuego califica ese robo simple. Por lo cual no puede el fiscal, después de haber intimado por un robo simple, formular el requerimiento de citación a juicio diciendo que el hecho, o describiendo el hecho como un robo calificado por el uso de arma. Aunque sea arma impropia, como podría ser el caso. ¿Por qué? Porque ha utilizado una circunstancia agravante que no se le dio la posibilidad al imputado de defenderse. Entonces, como dijimos, el requerimiento de citación a juicio tiene como presupuesto procesal la declaración del imputado. Previa a formular este requerimiento debe tomarle una nueva declaración al mismo donde se le describa también el empleo de esta arma y que en consecuencia pueda defenderse de esa circunstancia agravante. Por eso, el requerimiento de citación a juicio tiene que tener una descripción circunstanciada del hecho que se le atribuye al imputado. También se le exige la calificación legal, porque la conducta atribuida al imputado también forma parte del derecho de defensa. Como señalamos recién, no es lo mismo atribuirle al imputado un robo simple que un robo agravado por el uso de armas. También forma parte, entonces, de este requerimiento la calificación legal. Formulado el requerimiento, el fiscal debe notificarle a la defensa. Como un labor técnico de valoración a la luz de la sana crítica racional, el Código prevé que se notifique solamente a la defensa, no prevé al imputado. Sin perjuicio que se puede hacer, pero lo que se debe notificar es a la defensa. La defensa, en el término de 3 días, tiene la posibilidad de interponer una oposición. La oposición en este caso se presenta ante el fiscal de instrucción y este inmediatamente le eleva al juez de control. Es una diferencia en cuanto al trámite de la oposición a la prisión preventiva. Es decir, cuando el fiscal dicta la prisión preventiva, esta también se notifica, por supuesto, al imputado y a la defensa, y puede presentar una oposición, que está prevista en el artículo 338 del Código Procesal de Córdoba. Pero la oposición a la prisión preventiva también se presenta ante el fiscal y establece, si el fiscal mantiene su decisión, la eleva al juez de control. Es decir que en este tipo de oposición el fiscal puede él mismo revocar su decisión. Eso no está previsto en la oposición que estamos hablando ahora,
la oposición al requerimiento de citación a juicio. El Código establece que se podrá oponer en el término de 3 días y en ese caso el fiscal inmediatamente, no si mantiene o no mantiene, no, inmediatamente eleva la causa al juez de instrucción. El Código Procesal establece que como causales de oposición, que la defensa puede solicitar el cambio de calificación legal o instar el sobreseimiento. Cambio de calificación legal, por ejemplo, como hablábamos recientemente, la defensa no está de acuerdo con que el hecho atribuido encuadre en robo calificado por uso de arma. Pretende que sea un robo simple o un hurto, si se quiere, porque no hubo fuerza ni violencia en las personas o las cosas. Por otra parte, también dice el código, dice, no estoy de acuerdo con que hay probabilidad por parte de mi defendido en la comisión del hecho investigado. Razón por la cual solicito se dicte sentencia de sobreseimiento al señor juez porque hay duda insuperable. En lugar de probabilidad hay duda insuperable. Pero si bien el código establece estas dos causales de oposición, está admitido, como consecuencia de lo que hemos hablado anteriormente, que se puede interponer cualquier otro tipo de argumento en esta oposición. Así, por ejemplo, dijimos que es necesaria para dictar el requerimiento de citación en el juicio la declaración previa del imputado. Si se dictó, el requerimiento acusatorio sin la declaración previa, es evidente que la defensa puede oponerse instando una nulidad, porque se ha violado el derecho de defensa. Asimismo, también puede decir que la investigación no está cumplida. Dijimos que uno de los requisitos para el requerimiento de citación en juicio es no solamente la declaración del imputado, sino también que la investigación se encuentre cumplida y que exista probabilidad. La defensa puede decir, miren, no está cumplida la investigación. Hay elementos de prueba relevantes que incorporar todavía. El imputado, al momento de ejercer su defensa material, que se le imputa el delito de lesiones leves, dijo que se defendió. Y al momento de efectuar esta manifestación dijo, estaba conmigo fulano, sultano y mengano. Y el fiscal no receptó las declaraciones de fulano, sultano y mengano. Y esa prueba es relevante para decir que la investigación se encuentra cumplida. Entonces, la defensa se opone diciendo que no está cumplida y que continúe la investigación sin que todavía avance a la otra etapa del juicio. En este caso, si el fiscal está de acuerdo, por ejemplo, que no está cumplida la investigación, volverá al fiscal, el fiscal incorporará esa prueba que se considera relevante y se valorará a las luces de la crítica racional y efectuará una nueva decisión, ya sea formulando el requerimiento de citación en juicio o el pedido de sobreseimiento al juez de instrucción. Si el juez de control no comparte el criterio de la defensa y en consecuencia confirma y dicta un auto de elevación de la causa de juicio, en ese caso el imputado o su defensa puede apelar. Esa apelación se presenta ante el juez que dictó esa resolución, manifestando los puntos de agravio que le produce la resolución y va a intervenir, conocer y resolver esa apelación la Cámara de Acusación. Si la Cámara de Acusación confirma el auto de elevación a juicio dictado por el juez de instrucción, en principio la defensa no tiene más recursos. Es decir, no puede interponer el recurso de casación para que intervenga el Tribunal Superior de Justicia. Porque, ya veremos, el recurso de casación se puede interponer en contra de sentencias definitivas. Y en este caso, un auto de elevación a juicio no es una sentencia definitiva, al contrario, es que continúe el proceso a la otra etapa. O que causen un gravamen irreparable. Y ha resuelto, por lo menos el Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, de Córdoba, que el imputado afronte un juicio oral y público no es un gravamen irreparable. El estar sentado en el banquillo de los acusados no le causa un perjuicio de imposible reparación ulterior. Razón por la cual no es objeto de recurso de casación. Para que el imputado pueda, o la defensa pueda interponer un recurso, en ese caso deberá demostrar de que afrontar un juicio le causa un perjuicio irreparable, o le puede causar este perjuicio.
Ha habido casos, por ejemplo, en donde se requiere la citación a juicio en contra de abogados. Como cuando se trata de abogados, se establece el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados puede, en caso de elevación a causa de juicio, suspender provisoriamente la matrícula, y eso implica que entre la suspensión el abogado no pueda realizar su actividad, que generalmente es el sustento de su familia. Eso es un motivo para esgrimir como un agravio irreparable. Entonces, requerimiento de citación a juicio en contra de abogados puede llegar a ser objeto de casación, porque la suspensión de la matrícula evidentemente le va a causar un perjuicio irreparable. También ha sucedido en algunos casos de que están imputados intendentes en el ejercicio de funciones. Intendente en el ejercicio de sus funciones implica que a veces la Carta Orgánica establece que si se queda firme un requerimiento de citación a juicio, se pueda suspender sus funciones. Entonces, también en esos casos se puede permitir el recurso de casación. Bueno, todo esto que hablamos recién era la investigación penal preparatoria a cargo del fiscal. Ahora vamos a ver brevemente la diferencia, en el siguiente esquema, de cuando la investigación penal preparatoria está a cargo del juez de instrucción. En este caso, nosotros cuando hablábamos de la investigación, cuando es una acción pública perseguible de oficio, y si el fiscal está viendo en televisión un delito de robo que está en su ámbito de actuación, debe necesaria e ineludiblemente iniciar la investigación penal preparatoria. Ahora, si quien está viendo la televisión es un juez, no puede iniciar la investigación penal preparatoria, porque la jurisdicción es condicionada, dijimos. La jurisdicción es provocada. Requiere, necesita, se exige para que el juez pueda iniciar la investigación, que el fiscal de instrucción le formule el requerimiento de investigación. Nunca un juez actúa de oficio, siempre actúa a pedido de alguna de las partes. Para que inicie la investigación es necesario ese requerimiento de investigación. Después realiza todas las medidas de pruebas que sean necesarias, y si considera que en la fase crítica se debe dictar el sobreseimiento, él mismo lo dicta. Acá no se lo pide nadie, porque él mismo lleva la investigación y él es un órgano jurisdiccional. Entonces, él mismo lo dicta. Por el contrario, si considera que se debe formular el requerimiento de citación a juicio, formular la acusación, le va a correr vista al fiscal. Acá se invierten los roles. Si la investigación está a cargo del fiscal y hay que sobreseer, se la pide el juez. Si está a cargo del fiscal la investigación y hay que formular la acusación, él mismo formula el requerimiento de citación a juicio, porque es el órgano acusatorio. En cambio, si la investigación está a cargo del juez y el juez considera que hay que sobreseer, él mismo dicta el sobreseimiento. Pero si hay que acusar, le tiene que correr vista al órgano de acusación, que es el Ministerio Público Fiscal. Habiendo quedado firme el requerimiento de citación a juicio, pasamos al siguiente esquema, que es la del juicio, la otra etapa del proceso. El juicio ya hemos dicho que tiene tres etapas: actos preliminares, debate y sentencia. Los actos preliminares están el decreto de citación a juicio, clasificación de la causa, primeramente si es una cámara del crimen, en sala unipersonal o colegiada. La regla es la sala unipersonal, es decir, que interviene un solo vocal. El decreto de citación a juicio, el ofrecimiento de prueba, donde cita a las partes, invita a las partes que ofrezcan prueba. En este caso, el tribunal solamente podrá rechazar aquella que considera evidentemente impertinente o evidentemente superabundante. Es otra diferencia con la investigación penal preparatoria, donde el fiscal de instrucción puede rechazar la diligencia propuesta por las partes cuando no las considera pertinentes o no las considera útiles. Para que el tribunal de juicio pueda rechazar, se exige que sea evidentemente impertinente o evidentemente superabundante. Después pasamos al decreto de admisión o rechazo de la prueba y al decreto de designación de audiencia. En la audiencia es donde se respeta lo que hablábamos anteriormente, el principio contradictorio. Toda la prueba se va produciendo y las partes en la discusión final alegan y piden una conclusión al órgano jurisdiccional. Lo importante es recordar que acá el órgano jurisdiccional no puede incorporar prueba de oficio. Toda la prueba que se incorpora en el debate es la pedida por las partes, con excepción de la inspección judicial. Solamente esa puede disponer de oficio, que es concurrir al lugar de los hechos a los fines de apreciar a través de alguno de sus sentidos algún conocimiento, adquirir algún conocimiento importante para el esclarecimiento de lo que se está investigando. Pero no puede ordenar de oficio una prueba, una pericia o un testimonio, solamente la inspección
ocular. Y puede sí producirse una prueba nueva que no haya sido ofrecida por las partes en los actos preliminares, siempre y cuando la parte que lo pide demuestre que esa prueba es extremadamente útil para el esclarecimiento del hecho que se investiga. Después de los alegatos, es decir, del pedido por parte del fiscal de una condena o una absolución y de la defensa de una absolución o una pena leve, se cierra el debate con las últimas palabras del imputado. Con las últimas palabras del imputado se cierra el debate directamente, porque manifestadas las últimas palabras, sin solución de continuidad, como se dice comúnmente, el tribunal pasa a deliberar, a dictar sentencia. Ahora ustedes van a pasar a ver un video donde se producen las últimas palabras del imputado. Y van a escuchar cómo el presidente del tribunal, habiéndose producido las últimas palabras, ordena pasar a deliberar para dictar sentencia. Después de este video nos vemos para los conceptos claves de este módulo. Yo no he matado a nadie, pero sinceramente, os lo digo de corazón, prefiero que me acusen de dar muerte a un tirano que de ampararlo políticamente, de connibirlo judicialmente, de silenciarlo mediáticamente y de resignarme como ciudadano. Si en esta sala hubiere alguien tan abyecto y tan vil que quiera ser esclavo, yo le pido perdón, porque a él sí que he ofendido. Gracias. Muy bien. Listo para sentencia. La intervención de poco más de 5 minutos del único procesado por el crimen de Fago, Santiago Maynar, ha puesto fin a 8 días de juicio en los que han prestado declaración más de 100 testigos. Maynar ha reiterado que es inocente del asesinato del alcalde Miguel Grima. Ha insistido en que sus conversaciones con la Guardia Civil de Jaca son ciertas, como también el pacto al que llegó con los agentes para inculparse. El acusado ha recalcado que no huye de la justicia, sino que lleva años reclamándola, y ha calificado a la víctima como un oportunista a quien la impunidad convirtió en un alcalde despótico. Tanto la Fiscalía como los abogados de la acusación mantienen su petición de 21 años de cárcel para Maynar por asesinato y tenencia ilícita de armas. La defensa pide su libre absolución. Como concepto clave de este módulo no debemos olvidar lo siguiente. La investigación penal preparatoria, por regla general, la lleva a cabo el fiscal de instrucción. Solo cuando alguno de los imputados tengan privilegios constitucionales, la investigación está a cargo del juez de instrucción. Si el fiscal lleva a cabo la investigación, ciertos actos solo pueden realizar pidiendo la orden respectiva al juez. Son los allanamientos, intervenciones, comunicaciones, intercepción de correspondencia, apertura de correspondencia, incomunicación de un detenido, internación provisional del imputado. Si va a realizar estos actos, solamente se lo puede pedir al juez de instrucción. En la fase crítica, es decir, cuando se encuentra cumplida la investigación, el fiscal de instrucción puede formular el requerimiento de citación al juicio cuando estimare como probable la participación del imputado en el hecho investigado. Si considera que corresponde el sobreseimiento, debe pedírselo al juez de instrucción, quien puede discrepar, en cuyo caso decide el fiscal de cámara de acusación. Ahora, si la investigación está a cargo del juez, en la fase crítica, este puede dictar de oficio sentencia de sobreseimiento o a pedido de parte. Si considera que se dan los presupuestos para la acusación, debe correr vista al fiscal de instrucción para que formule el requerimiento de citación al juicio conforme lo hemos desarrollado anteriormente. En el juicio penal común se presenta como etapas los actos preliminares, el debate y la sentencia. Nos vemos en el siguiente módulo.